Hola, buenas tardes. Hoy vamos a comenzar la tutoría de Matemáticas 2, desarrollando el tercer certamen de 2015, para así poder enfrentar la última evaluación, ¿ya? O lo que sería un posible examen. Entonces, como pregunta número 1, tenemos, suponga que la ecuación 3x al cuadrado menos x cuadrado y al cubo más 4y igual a 12. Ya supongo que la ecuación define una función derivable en f tal que y es igual a f de x. Ya, esto lo voy a subir para que sepan de dónde lo saqué y no tener que escribir todas las preguntas, porque nos va a ocupar toda la pizarra en realidad en el espacio. Entonces, dice 3x cuadrado menos x cuadrado y cubo más 4y igual a 12. Suponga que esta ecuación define una función derivable f tal que y es igual a f de x. Use derivación implícita para calcular la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la ecuación en el punto q igual 2,0. Ya, eso es lo que vamos a trabajar. Entonces nos piden encontrar, ¿cierto?, la pendiente de la recta tangente, o sea, la derivada evaluada en el punto 2,0. Ok, ¿cómo partiríamos eso? Ahí, ¿cómo se ve? Ok, entonces, como nos pide la pendiente a la recta tangente, lo que tenemos que calcular es la derivada. La derivada implícita, porque nosotros acá no podemos despejar y. Entonces tendríamos que derivar tanto a la izquierda como a la derecha. La derivada, entonces, de la función sería, como acá tengo restas y sumas, se puede derivar de manera independiente. Nos quedaría 6x menos paréntesis, y acá tenemos que tener cuidado porque hay un producto. Tenemos x cuadrado por y cubo, y ahí hay un producto, y tenemos un signo menos afuera, por lo tanto tenemos que desarrollar la derivada de un producto, pero sin olvidar que ese menos va a afectar a todo ese resultado, por eso se ubica con paréntesis. ¿Ok? Entonces nos quedaría la derivada de x cuadrado por y cubo sin derivar. O sea, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más, porque es producto, el primero sin derivar por la derivada del segundo factor. ¿Ya? Luego, acá tenemos la derivada de 4y, que si lo trabajamos como si fuera x, sería 4 por la derivada de y. Eso nos quedaría 4 por y', igual a 0 porque la derivada de la constante es 0. ¿Ya? Entonces, aquí tendríamos 6x menos 2x y cubo más la derivada de x cuadrado sería 2x y lo multiplico por y cubo más x cuadrado, derivamos y al cubo que sería por 3 y al cuadrado por la derivada de y, que es ahí implícita, debe quedar puesta porque después tenemos que despejar ese incógnito. Entonces acá tenemos, vamos a tener que eliminar el paréntesis, ¿ya? Primero vamos a ordenar esto y de ahí vamos a eliminar ese paréntesis para poder despejar ese y'. Entonces nos quedaría 6x menos 2x y al cubo menos 3x cuadrado y cuadrado y prima
más 4y' igual a 0. Entonces, como en toda incógnita, perdón, en toda ecuación hay que despejar la incógnita. En este caso, la incógnita viene siendo y'. Como esa es mi incógnita, la vamos a dejar al mismo lado. Y todo lo que no tenga y' va a ir al otro lado para despejar la ecuación, para encontrar este valor. Y' entonces, 4y' menos 3xy' igual a 2x³ menos 6x. Luego factorizo por y', factor de 4 menos 3x² y cuadrado igual a 2x³ menos 6x. ¿Correcto? Y para terminar, entonces despejamos y' y nos quedaría que y' es igual a 2x³ menos 6x sobre 4 menos 3x² y cuadrado. Encontramos la pendiente recién de esa ecuación, pero nos pedían la pendiente, ¿cierto?, de la recta tangente a la gráfica de la ecuación en el punto Q2,0. ¿Ya? No solamente nos pedían ahí calcular la derivada, sino que tenemos que evaluarla en el punto 2,0. ¿Qué quiere decir eso? Que x vendría siendo 2, y vendría siendo 0. Nos quedaría entonces y' igual a 2 por 2 por 0 al cubo menos 6 por 2. Toda la expresión de la de la izquierda se haría 0 y nos quedaría menos 12 arriba. Y abajo 4 menos 3, ¿cierto? Por 2 al cuadrado por 0 al cuadrado. Por lo tanto, acá también se anularía y nos quedaría que y' es igual a menos 12 sobre 4 y' finalmente es igual a menos 3. ¿Ok? Y' entonces, que sería la pendiente a la recta tangente en el punto 2,0, sería el valor y' igual a menos 3. Esa sería la pendiente. Con eso terminamos el primer ejercicio. Entonces, ¿cómo se responde? Respuesta completa a cada pregunta para tener todo el puntaje, ¿cierto? Entonces, la pendiente de la recta tangente, vamos a colocar por lo tanto, la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la ecuación en el punto 2,0 es bien de x, ¿cierto? Igual a menos 3. Esa es una respuesta completa para la pregunta número 1. Perfecto. Entonces ahora vamos a ir a la pregunta número 2.
La pregunta número 2 dice en relación a la función f de x igual a seno al cuadrado de pi cuartos, la raíz de 1 menos x, de x más 1, con x entre menos 1 y 1 excluyentes. A. Calcule la función de la pregunta número 2, ¿cierto? Dice A. Calcule la función derivada f' de x. Como letra B, tenemos calcular f' de 0. Esa sería nuestra pregunta. ¿Cómo la abordamos? Vamos a tener que derivar, identificar cuántas funciones hay, la regla de la cadena. Partimos entonces. Lo primero que deberíamos fijarnos es que aquí tenemos una función trigonométrica que está elevada al cuadrado, así que ya tenemos dos funciones, que sería la función potencia, y luego tenemos la función raíz cuadrada y tenemos la división. O sea, hay que ir derivando en orden. Entonces, tenemos que ser muy ordenados. Esto nos va a faltar espacio, yo creo, de hecho, así que tenemos que ir paso a paso para llegar correctamente al resultado. Partimos. La derivada de la potencia y regla de la cadena. Entonces, lo primero sería f' de x es igual a 2 seno de pi cuartos 1 menos x de x más 1. ¿Ya? Aquí solamente se derivó, ¿cierto?, la potencia. ¿Qué tendríamos que derivar entonces después? Vamos a tener que derivar por, nos quedaría la derivada de la función con respecto a x de. ¿Cuál es mi función? La función seno de pi cuartos de la raíz de 1 menos x sobre x más 1. ¿Ya? ¿Qué hicimos acá? Acá está derivada la potencia, pero todavía falta derivar el seno y su ángulo. ¿Ok? Vamos entonces, ahora nos corresponde derivar la función trigonométrica, la derivada del seno, por la derivada del seno, que vendría siendo el coseno de pi cuartos de la raíz de 1 menos x sobre x más 1, por, entonces aquí ya tengo la derivada de la potencia y aquí tengo la derivada del seno. Nos estaría faltando derivar el ángulo, derivar ese paréntesis, ¿cierto? Entonces vamos a colocar ahí por la derivada de la función con respecto a x de pi cuartos 1 menos x sobre x más 1. Y cerramos. Vamos a ir viendo ahí cómo nos va funcionando porque vamos a tener que ocupar más espacio.
¿Cómo vamos ahí? Vayan analizándolo. Tenemos varias funciones. La primera sería la potencia, la trigonométrica, y luego acá, que tenemos la función del ángulo, que corresponde todavía, queda ahí la función raíz cuadrada y la derivada de una división. Continuamos entonces. Despacio vamos a ir moviendo aquí la pizarra. Tenemos F' entonces vendría siendo 2, ¿cierto? 2 seno de pi cuarto raíz de 1 menos x más 1 por coseno de pi cuarto raíz de 1 menos x sobre x más 1. Y ahora, como aquí dice, debemos derivar ese paréntesis. ¿Cuál sería la derivada de ese paréntesis? Para poder ir abreviando esto que tenemos acá, ¿ya? Tenemos que recordar una identidad. Vamos entonces. Vamos a derivar aquí. Sabemos que si tenemos una constante por la función, es la constante por la derivada de la función. ¿Ok? Ya. Todavía nos falta derivar la raíz cuadrada y la división. Acá, la identidad que nos permite hacer una abreviación acá sería la siguiente. Tenemos como, perdón, tenemos como una identidad trigonométrica el seno del ángulo doble. Ya sabemos que el seno de 2 alfa es igual a 2 seno de alfa por coseno de alfa. ¿Ya? Entonces hasta el momento es lo que tenemos acá. Tendríamos entonces 2, y para allá, lo que tenemos aquí lo vamos a relacionar con lo que tenemos acá, entonces esto sería el seno, lo voy a hacer así, f' de x vendría siendo el seno del ángulo doble, 2 por el ángulo que vendría siendo pi cuarto y la raíz de 1 menos x sobre x más 1. Y acá vamos a bajar ese pi cuarto, y luego vamos a derivar por espacio y lo vamos a derivar acá arriba. Entonces aquí nos quedaría todavía derivar la raíz y la división. Con respecto a lo que tenemos acá, ya, anótenlo ahí, unos segundos para que lo anoten.
porque lo vamos a continuar arriba y por espacio no nos va a caber en todo. Ya, entonces continuamos. Seguimos acá. F' de X es igual. Aquí podemos simplificar. ¿Ya? Entonces vamos a simplificar y nos quedaría pi medios. Esto es lo que van a observar arriba. El seno de pi medios de la raíz de 1 menos x sobre x más 1. Luego tenemos por pi cuarto y ahora nos corresponde derivar la raíz. Entonces, en este momento que vamos a derivar la raíz, tenemos que tener cuidado con la notación. ¿Por qué? En este caso, la derivada de la raíz nos quedaría 1 sobre 2 veces la raíz por la derivada, ¿cierto? Continuamos con la regla de la cadena, la derivada de la división. ¿Ok? Vamos a mostrar este resultado, que es lo que yo fui diciendo, para que ustedes vieran lo que nos quedaba de abajo. Entonces, abajo teníamos seno de 2 por pi cuarto, eso se simplificó y nos quedó seno de pi medio. Se mantiene la raíz y esto esto que teníamos acá, y marqué con rojo, ¿ya? Esto que marqué con rojo es lo que finalmente nosotros usamos una identidad trigonométrica que dice que el seno del ángulo doble es igual a 2 por cos... Bueno, el seno de 2 alfa es igual a 2 por seno de alfa coseno de alfa. Y nosotros teníamos acá 2 senos de alfa de un ángulo por coseno del mismo ángulo, entonces se reduce todo al seno de 2 alfa, que sería nuestro ángulo, y eso se simplifica así. Luego teníamos pi cuarto y acá nos indicaba que teníamos que derivar la raíz. Derivamos la raíz y nos quedó que es 1 sobre 2 veces la raíz por la derivada de la división. Vamos a hacer la derivada de la división aparte y luego vamos a colocar el resultado para no perdernos en el camino y aparte por la falta de espacio. Entonces, aquí nos quedaría la derivada de la división. Derivo el numerador por el denominador sin derivar menos, ¿cierto? El numerador sin derivar por el denominador derivado sobre el denominador al cuadrado. Eso nos quedaría solamente expresando la raíz. O sea, perdón, solamente expresando la fórmula, todavía no hemos derivado.
Comenzamos. La derivada de una resta derivo de manera independiente, la derivada de la constante sería 0, la derivada de x es 1, como tenemos un menos, un negativo adelante sería menos 1. Menos 1 por el paréntesis, menos 1 menos x, y acá la derivada de una suma, la derivada de x es 1, la derivada de la constante es 0, 1 más 0, 1. Entonces acá lo tendríamos por 1, ¿cierto? Sobre x más 2 al cuadrado. ¿Eso cómo nos quedaría? Menos x menos 1 más x sobre x más 1 al cuadrado. ¿Ok? Acá se cancelan las x y nos quedaría menos 2 sobre x más 1 al cuadrado, que es lo que va a tener que ir acá. Entonces ahora vamos a borrar y vamos a colocar el resultado que nos dio en el lugar para que podamos ver cómo va terminando el ejercicio. Porque ya tenemos derivada la potencia, luego hicimos la derivada trigonométrica, luego hicimos la derivada del ángulo que correspondería a la derivada de la raíz y finalmente estamos terminando haciendo la derivada de la división, que es la cantidad subradical. Esto por regla de la cadena. Entonces nos queda. Recordemos entonces la pregunta, nos daban una expresión la cual teníamos que derivar. De esa expresión que derivamos, nos pedían sacar la letra B, f de prima de 0, entonces hay que ser muy cuidadosos porque si tenemos mala la A, obviamente vamos a tener mala la B. Tenemos pi cuarto, bueno, pi octavos, ¿cierto? 4 por 2, 8. Y aquí tengo una raíz, que aquí podríamos hacerlo de la siguiente manera para que vaya saliendo ordenado esto. Vamos a separar estas raíces. Me va a quedar raíz de 1 menos x sobre raíz de x más 1, lo vamos a hacer en orden, ¿cierto? Por menos 2 sobre x más 1 al cuadrado, que era el resultado anterior para la derivada de la división. ¿Ya? Entonces, aquí vendría dando f' de x igual al seno de pi medios por la raíz de 1 menos x sobre x más 1. Y acá podemos multiplicar, me queda por menos 2pi sobre 8. Y acá esto vendría siendo como un 1 dividido por esa fracción, por lo tanto nos va a quedar arriba x más 1, raíz de x más 1, y abajo raíz de 1 menos x. Por el menos 2 ya lo multipliqué por pi, así que me quedó menos 2pi octavo. Y aquí vamos a colocar el denominador al cuadrado.
¿Qué estaría faltando entonces? Solamente aquí simplificar, y esto lo podemos dejar dentro de una misma raíz. Solo lo separé para que se entendiera de por qué quedaba una sobre otra. ¿Ok? Entonces nos quedaría menos pi cuarto del seno de pi medio. Ese pi medio no se puede multiplicar ni hacer nada con ese pi cuarto porque en realidad es parte del ángulo del seno, no puede salir. Ya como si fuera una constante. 1 menos x más 1. Esto es lo que quedó acá adelante como menos pi cuarto. Y aquí es dentro de una misma raíz porque ambas son raíces cuadradas. Eso sería la letra A. F' de x vendría siendo ese resultado. Y después en la letra B me decían f de 0. Es decir, donde aparezca la x tenemos que reemplazar con el valor 0 a ver qué resultado nos va a arrojar. Entonces, con ese resultado, f' de 0 nos quedaría menos pi cuarto seno de pi medios raíz de 1, que vendría siendo 1, por, ya estoy viendo lo que se va acercando, luego nos quedaría acá también 0, nos quedaría 1 arriba, 0 nos quedaría 1 abajo, 1 dividido 1, 1, la raíz de 1, 1. Y luego acá por 1 sobre 1 al cuadrado me da 1. Entonces esto vendría siendo menos pi cuarto por el seno de pi medio, que es 1. Me daría que f' de 0 es igual a menos pi cuarto. Y esa sería la letra B de la pregunta número 2. Y ahora pasamos a la pregunta número 3, entonces. Y dice así. Letra A. En caso de existir, calcular el siguiente límite.
Entonces, en caso de existir, calcular el siguiente límite, y el límite dice cuando el límite de x cuando tiende a 2 de la expresión 4 menos 2x sobre x menos 2. 4 sobre menos 2. Entonces acá lo primero que hay que saber de analizar la existencia de un límite es evaluar. Al evaluar lo que estamos haciendo es reemplazar, donde dice x, el valor de 2, porque x tiende a 2, tanto por la derecha como por la izquierda. Entonces, si nosotros reemplazamos en el numerador, nos quedaría 2 por 2 son 4, 4 menos 4, 0, 0 como numerador, ¿no? Si evaluamos en la función 4 menos 2x sobre x menos 2, evaluamos el 2, nos quedaría 0 sobre 0, ¿ya? Y ahí no sabemos si existe o no existe, pero nos indica que debemos analizar la situación. Vamos a tener que estudiar este límite porque puede que sí exista su resultado. ¿Cómo resolverlo? Entonces, en este caso, vamos a resolver cuál sería la técnica que tendríamos que aplicar. Entonces vamos a tener que hacer nosotros como, aquí podríamos factorizar, por ejemplo. Perdón, el límite aquí está incompleto, ¿ya? Es un límite trigonométrico. Entonces lo voy a reescribir. Sería el límite del seno de 4 menos 2x sobre x más 2. ¿Ya? El seno es 0, 0, y abajo tendríamos 0 también, así que nos da lo mismo de 0 sobre 0. Entonces, hacer un límite trigonométrico. Y nos quedaría como un cambio de variable, 4 menos 2x, ¿ya? 4 menos 2x. Cuando x tiende a 2, que es lo que nos dice acá, si nosotros reemplazamos el 2, aquí u tiende a 0. ¿Ok? Ese es el primer cambio. Segundo, tendríamos acá, si tengo u igual a 4 menos 2x, todo dividido en 2, nos va a quedar u medios es igual a 2 menos x. Muy parecido a lo que tenemos acá, pero aún así todavía no es igual. Por lo tanto, como está invertido, nosotros podemos factorizar por un signo negativo, ¿cierto? Y eso nos va a indicar finalmente que menos u medio es igual a x menos 2. Entonces ahora vamos a transformar este límite inicial a uno que está en función de u, donde nos quedaría lo siguiente. El límite de x cuando tiende a 2 del seno de u sobre x menos 2, dijimos que era menos u sobre 2. Ya, con todo ahora voy a borrar eso, porque si no el espacio no nos va a dar abasto. Y acá vamos a continuar para resolver este nuevo límite. ¿Por qué? Porque la idea de cuando tenemos el límite trigonométrico, sobre todo si tenemos el seno, debemos de saber que el seno, el límite de x cuando tiende a 0, ¿ya? Aquí no tengo que poner x, tengo que poner u, en este caso cuando tiende a 0, de seno de x sobre x, eso es 1. Entonces a veces tenemos que hacer algunos cambios, utilizar en este caso el cambio de variable, otra vez hacer
utilizar identidades trigonométricas para que aparezca el seno o para que aparezca estos estilos donde sabemos que el límite sería 1. ¿Ok? Entonces, con lo que tenemos acá, eso nos quedaría igual al límite de u cuando tiende a 0 de menos 2 seno de u sobre u. El menos 2, parte de un límite, se puede salir como una constante. Entonces aquí nos quedaría menos 2 por el límite de u cuando tiende a 0 del seno de u sobre u, y eso es menos 2 por, este límite es 1, y me daría que el límite existe y es menos 2. Ese sería nuestro resultado. Y también para eso tenemos el 3, que tiene una letra B, el cual esta letra B es bastante grande, por lo tanto voy a leerlo, lo voy a subir, y lo otro que vamos a hacer es, aparte de leerlo y subirlo y resolverlo, obviamente, porque si anotamos todo, no nos va a dar ningún espacio. Entonces, se los voy a leer y algunas cosas las voy a dejar acá expresadas para que las puedan tener como la función, lo que tenemos que encontrar. En este 3B nos dice que se debe diseñar un tramo de carretera que debe conectar una autopista horizontal con otra que tiene pendiente un quinto, como se muestra en una figura, ¿ya? Una figura es lo que ustedes tienen que apreciar en realidad en la guía que les voy a subir, en la pauta de la prueba que les voy a subir. El enlace debe realizarse sobre una distancia horizontal de 800 metros usando una curva parabólica para unir los puntos A y B. Obtenga una ecuación del tipo y igual a x cuadrado más bx más c, haciendo los siguientes cálculos. Entonces, voy a hacer un bosquejo de este dibujo. Ay, pésima, pésima. Bellísima, pésima, bellísima. Una regla para esto. Lo siento, lo siento. Es difícil porque está la mesa acá. Entonces, ni siquiera tengo el espacio con la mano, un espacio decente para hacer. Pero la idea es que aquí, esta es una recta y esta es la función curva que me hablaba. ¿Ya? Entonces, bueno, este como es el eje X, tenemos que Y es igual a 0. También sabemos que hasta este punto, que sería el punto B, y este sería el punto inicial A, hay 800 metros.
aquí. ¿Ya? Hay 800 metros. La parábola es igual a ax cuadrado más bx más c, que es lo que nos piden encontrar. Y la recta vendría siendo igual a 1/5 de x menos 80. ¿Ya? Entonces se va a diseñar un tramo de carretera que debe conectar una autopista horizontal con otra que tiene pendiente 1/5, como se muestra en la figura. El enlace debe realizarse sobre una distancia horizontal de 800 metros usando la curva parabólica para unir los puntos A y B. Obtengo una ecuación del tipo ax cuadrado más bx más c, haciendo los siguientes cálculos. Y me entregan acá como información como parte de la pregunta, me entregan que f de x es igual 0 si x es menor o igual a 0, ax cuadrado más bx más c, si x está, bueno, vamos a necesitar más espacio. Así. Entonces me hablaba, me nombra haciendo los siguientes cálculos. Entonces también hay una parte de la pregunta ahí que tenemos que saber. Dice, 1, determina el coeficiente C de modo que la carretera sea continua en el punto A. Ya, lo vamos a escribir eso. Determine el coeficiente de modo que la carretera sea, de modo que la carretera continua en el punto A. Después dice, como otro punto, determina el coeficiente b de modo que el tramo parabólico tenga la misma derivada que el tramo horizontal en el original. Bueno, como lo primero que tienen que hacer es descargar lo que les voy a subir para que puedan ver este video y lo puedan relacionar con lo que estamos desarrollando, porque como es evidente no puedo escribir la pregunta y desarrollándolo al mismo tiempo. Quería que vieran más o menos lo que se interpreta acá, que me están diciendo, me hablan de un punto A, un punto B, una distancia de 800, me dan la ecuación de la recta tangente a la parábola y nosotros necesitamos encontrar los coeficientes numéricos de esa parábola. Para eso nos dan la condición 1 y 2. Sí. Y 3. Nos piden determinar el coeficiente de A de modo que la carretera sea continua en el punto B. Entonces, todas esas condiciones son las que vamos a trabajar para encontrar A, B y C. En el punto 1 nos daban cómo encontrar C. Dice que de modo que la carretera sea continua en el punto A. Entonces, ¿cuándo podemos decir que es continua? En el punto A. En el punto A está hablando de f de x, ¿cierto? Tiene que ser por la izquierda y por la derecha, ¿cierto? Por la izquierda y por la derecha tender al mismo valor.
Y aquí nos están diciendo que por la izquierda tiende a 0. La izquierda porque dice x menor o igual a 0. ¿Ya? Entonces nos están diciendo aquí el límite de x cuando tiende a 0 por la izquierda de p de x debe ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Por la izquierda sería 0 y por la derecha se reemplaza, ¿cierto? El 0 aquí me daría el valor de c. Entonces acá la función es, por la derecha, tenemos que la función es ax cuadrado más bx más c. Eso nos daría que es c, porque al reemplazar nos daría 0 al cuadrado 0, 0 por a se anula a, 0 por b se anula b y nos quedaría solamente c, por lo tanto, para que sea continua, primero tiene que cumplir, o sea, saber que tiene que cumplir 3 condiciones. Una de ellas es que f de 0 esté definida. Y si está definida porque nos entregaron que f es menor o igual a 0, así que si está definida en el punto en cuestión, que en este caso sería el punto 0. Luego, el límite debe existir. Para que exista, el límite por la izquierda y el límite por la derecha debe tener el mismo resultado, el mismo valor, porque por definición el límite es único. Y por último, el punto 1 y el punto 2, es decir, f de 0 y el límite deben ser iguales, tener el mismo resultado. Si no, con uno de estos 3 pasos que falle, la función no es continua y nos daban la condición, determina el coeficiente c, de modo que la carretera sea continua en el punto A. Y en el punto A hablaba entonces, como este es el punto A, está hablando de x por la izquierda y x por la derecha, de 0, del valor 0. Por lo tanto, con el primer dato hemos concluido que A vale 0. Perdón, que C vale 0. Ya ahora que sabemos más o menos el dibujo, necesitamos el espacio. Y vamos a ver la condición del punto 2, que decía: determina el coeficiente b de modo que el tramo parabólico tenga la misma derivada, ¿cierto? La misma derivada que el tramo horizontal en el origen A. Determina el coeficiente b de modo que el tramo parabólico tenga la misma derivada que el tramo horizontal en el origen A. Esa es la condición 2, para encontrar el coeficiente b. Con esto estamos diciendo entonces que la derivada de f a la izquierda de x igual a 0, ¿cierto? La derivada de f a la izquierda es 0. Entonces la derivada de f a la derecha de x igual a 0 también debería ser 0. ¿Qué se está planteando aquí entonces? Acá se está planteando el límite, acá el incremento por la derecha de f de 0 como definición, esto ustedes lo tienen, el incremento, eso vendría siendo b, porque nosotros estamos hablando ahora que hay un incremento de 0 que tiende por la derecha, cuando x tiende a 0, acá estamos evaluándolo en 0, más el incremento, ¿cierto? Y eso nos está afirmando que es igual a 0 porque tiene que ser igual, según la condición, decía que tenga la misma derivada que el tramo horizontal en el origen A. Y el tramo horizontal en el origen A, la derivada era 0. Por lo tanto, claro, por a la derecha también tiene que ser 0. Entonces eso nos está diciendo, en este caso, que f de x, que es b es igual a 0, por lo tanto f de x es igual que ax cuadrado. Cuando x se mueve entre 0 y 800.
¿Ya? Porque estamos hablando hasta aquí. Entre 0 y 800 estamos trabajando con esta función. Ya sacamos que C era 0, B era 0, según la condición 1 y 2, respectivamente. Por eso partimos con C. Y finalmente nos queda que f de x es igual a x cuadrado cuando trabajamos, ahí sí, cuando trabajamos con x que está entre 0 y 800. Entonces, para finalizar, tenemos que considerar el punto C. El punto C nos decía, determine el coeficiente A, de modo que la carretera sea continua en el punto B. ¿Qué significa que sea continua en el punto B? Que esté definida en el punto de 800 y que el límite por la izquierda y por la derecha sea el mismo. Entonces, tendríamos aquí, para este caso, decíamos que nos debería quedar entonces el límite cuando x tiende a 800 por la izquierda, estamos trabajando acá, ¿cierto? Y ya sabemos que b es 0, c es 0, entonces sería a x al cuadrado igual al límite cuando x tiende a 800, pero esta vez por la derecha, entonces usamos la función x partido por 5 menos 80. El límite de la derecha es fácil porque el 800 se reemplaza, se divide por 5, ¿cierto? Entonces 800 dividido en 5 nos da 160, menos 80, el límite sería 80. Entonces aquí vamos a notar que f de 800, ¿cierto? Por la derecha vendría siendo 800 dividido en 5 menos 80, eso nos daba 160 menos 80, por lo tanto f de 800, que está considerado acá, fíjense que aquí está el igual, sería 80. Entonces aquí vamos a colocar 80. ¿Qué tendríamos a la izquierda? Cuando estamos trabajando del 800, tenemos a la izquierda. Reemplazamos el 800 y lo elevamos al cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí nos quedaría A por 800 al cuadrado. Eso sería A igual a 80 sobre 8 por 8, 64, 0, 0, 0, 0. Esto es una igualdad. ¿Dónde está la igualdad? Estaría aquí. Por si acaso. ¿Ya? A la izquierda, el 800 por la izquierda sería ax cuadrado, reemplazo donde está el x el 800, porque x tiende a 800. Y aquí, ¿cierto? Podemos simplificar. ¿Y cuánto sería 8 sobre 64000? Entonces serían 64.000. Sería entonces que a es igual, o acá mejor, para que se vea. A finalmente es 1 sobre 8.000. Si lo simplificamos, 8 sobre 64.000 es que A tiene un valor de 1 sobre 8.000. Entonces tenemos que C es 0, B es 0, y A es 1 sobre 8.000. ¿Qué nos pedían? Recordemos que siempre hay que estar acá retomando la pregunta inicial. Nos dieron condiciones, fuimos desarrollando las condiciones y llegamos a esta tercera condición que nos permite calcular A, donde nos decían que la condición 3 era determinar el coeficiente A de modo que la carretera sea continua en el punto B, por lo tanto, para que sea continua en el punto B tiene que estar definida en el punto,
Y el límite cuando tiende por la izquierda y por la derecha de 800 debe ser el mismo, donde se desarrolló acá. Y así encontramos el valor de A. Con eso entonces queda definido lo que nos pedía, que f de x, la función f de x igual a x cuadrado más bx más c. ¿Cuándo? Cuando estaba entre 0 y 800, ¿cierto? Para ser formal, con la descripción sería entonces f de x igual a x cuadrado sobre 8000. Solamente eso. ¿Por qué? Porque b es 0 y c es 0. Y vamos a dejar en la pregunta número 4 para la próxima sesión, puesto a que necesitan ver el dibujo. Sin este dibujo igual puede ser un poco más complicado de resolver. Nos piden en un videojuego para niños, aparecen aviones en patrulla volando hacia de izquierda a derecha sobre la trayectoria de I igual a f de x igual a 3x más 1 partido por x. Bueno, acá en realidad podría que no resulte tan difícil. Veamos. Solo que el encabezado puede que les cueste un poco porque no tienen el dibujo, ¿ya? Pero la curva que nos están hablando para el ejercicio número 4 tenemos la curva que modela la trayectoria de estos aviones es f de x igual a 3x más 1 sobre x. ¿Y qué nos dicen de esto? Dice que puede disparar proyectiles en dirección de la recta tangente a la trayectoria para alcanzar a uno de los objetivos colocados sobre el eje X. Entonces, acá hay objetivos a los cuales, dice un videojuego para niños, aparecen aviones en la pantalla volando de izquierda a derecha sobre esta trayectoria que puede disparar proyectiles en dirección de la recta tangente a la trayectoria para alcanzar uno de los objetivos colocados sobre el eje X en X igual a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A. Determine la pendiente de la recta tangente a la trayectoria en el punto P sub 0 igual a 1 medio, 7 medios. Ojo acá, nos están pidiendo determine la pendiente de la recta tangente. Entonces, A, vamos a tener que calcular f'. La derivada de 3x sería 3, más acá tenemos la derivada de la división. No se ve. De nuevo. Nos dieron la función 3x más 1 sobre x y nos dan el punto. Y nos pide la pendiente de la recta tangente a esta trayectoria. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que hacer es derivar, porque nos piden la pendiente. La pendiente de 3x sería 3. La pendiente de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. Más por menos me daría menos. ¿Cómo lo hice? Si tengo que esta es mi función, f' de x va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, que primero y segundo corresponde al numerador y denominador respectivamente, dividido por el primer término, o sea, el denominador al cuadrado. La derivada de la constante acá es 0, entonces la derivada de x es 1 y tengo un negativo adelante. Por lo tanto, por eso queda menos 1 sobre x cuadrado, que es lo que tenemos acá. Pero me está pidiendo que lo evalúe en el punto 1 medio, 7 medios. ¿Qué es lo que habría que hacer ahí? Solamente reemplazar. Reemplazo el valor de x, obviamente. Entonces tendríamos que f' de 1 medio es 3 menos 1 sobre 1 medio al cuadrado. F' de 1 medio vendría siendo entonces 3 menos 1 cuarto. Perdón,
menos 1 sobre 1/4. ¿Ya? Entonces seguimos f' de 1/2, eso ustedes lo podrían tirar a la calculadora y obviamente van a tener todo el resultado, pero la idea es que sepan desarrollarlo. F' de 1/2 entonces vendría siendo 3 menos 1 dividido por 1/4 sería 4. Por lo tanto, f' de 1/2, que es la letra A, me daría menos 1. La pendiente de la recta tangente en el punto 1/2, 7/2 sería menos 1, es negativa. O sea, finalmente después si tuviéramos que hacer la recta, debe quedar hacia abajo, porque la pendiente es negativa. Vamos por la letra B. Dice, escriba la ecuación de la recta tangente en la trayectoria del punto P0, 1/2, 7/2. Eso es relativamente sencillo, la ecuación de la recta, ya teniendo que la pendiente f' de 1/2 es igual a menos 1. En lo otro solamente tenemos que aplicar la ecuación de la recta tangente. Entonces, para la letra B tenemos que y menos f de x0 igual a f' de x0, x menos x0. Entonces, ¿quién vendría siendo x0? Vendría siendo 1/2. ¿Y quién vendría siendo f de x0? Vendría siendo 7/2. Entonces, llegar y reemplazar, como les decía, x es x0. Lo vamos a anotar aquí. X0 vendría siendo 1/2 y f de x0 vendría siendo la y, por lo tanto es 7/2. Y se reemplaza acá. ¿Cómo quedaría eso? Y menos 7/2 es igual a menos 1 de x menos 1/2. Y es igual a menos x más 1/2, ¿cierto? Menos por más, menos por menos más. Y acá está restando, acá quedaría sumando. 7 más 1, 8, 8 dividido 2, 4. Entonces la ecuación de la recta tangente sería menos x más 4. Por último, nos preguntan, la letra C, vendría siendo, si un jugador dispara cuando el avión se encuentra en P0 igual a 1/2, 7/2, entonces, ¿da en algún blanco? Esa es la pregunta. Si da en algún blanco. Entonces, se determina la intersección en realidad de la recta tangente con el eje X, porque decía que estos blancos están bajo el eje X. Cuando Y es igual a 0, eso es cuando intersecta el eje X, ¿cierto? Para sacar la intersección con el eje X, Y es igual a 0. Para sacar una intersección con respecto al eje Y, X sería 0. Entonces, para la letra C, que nos están preguntando si un jugador dispara cuando el avión se encuentra en ese punto, si da en el blanco o no. ¿Cómo saberlo entonces? Tenemos la ecuación de la recta tangente, se determina la intersección de la recta tangente con el eje X, es decir, Y es igual a 0 para la letra C, nos quedaría 0 igual a menos X más 4, X es igual a 4. Si un jugador dispara cuando el avión se encuentra en P0 igual a 1/2, 7/2, da en el blanco ubicado en X igual a 4. ¿Ya? ¿Cuándo sucede esto? Cuando X vale 4. Y ahí terminaríamos la evaluación número 3. Hay un repaso ahí de límites, de derivadas, de regla de la cadena, de recta tangente, ¿cierto? Donde ustedes pueden observar cómo manejar este contenido.
está la pauta, se las voy a subir, pero a veces uno leyéndola no es lo mismo que ir resolviéndola, ¿ya? Aparte que las notaciones a veces son distintas a las que ustedes manejan, la que está en la pauta. Pero eso sería todo el certamen, y continuaríamos, la última sería otra pauta, pero de integrales, para preparar la tercera evaluación y el posible examen. Hasta el próximo martes, entonces.